Vamos a tener a la primera ponente de hoy, que es Fátima Castro, y es directora y terapeuta ocupacional en el Centro de Día Especializado en Alzheimer, FAM Los Gallardos. Muchas gracias, Laura. Bueno, como bien ha dicho la compañera, soy Fátima, soy terapeuta ocupacional y directora de un centro de día en un pueblo de Almería, especializado en Alzheimer, y la empresa que gestiona el centro se llama FAM. No sé si alguien de aquí, sois de Almería o de aquella zona, no. Vale, pues problemas para las prácticas no hay ninguna, tiene muchos centros en Almería capital y en los pueblos cercanos a la capital, y participan de cualquier área, participan en prácticas, no tenemos ningún problema en facilitar ese acceso. Cuando me llamaron, vamos, vi los cielos abiertos porque era la excusa perfecta para venir y contar mi experiencia y volver a la UMH, que es un amor de casa. Mi formación, bueno, fue un popurrí. Yo estaba deseando de querer estar en contacto con las personas, ayudarles, pero me decían, pues tienes que estudiar mucho, porque la nota, ¿qué tal? Y yo decía, bueno, pues si estudio auxiliar de enfermería, pues ya salgo corriendo a trabajar y estoy con personas. Es fantástico. Vale. Termino auxiliar y estoy en un hospital y decía, se me queda poco, quiero seguir avanzando. Bueno, como mi idea era enfermería, pues tomé la decisión de hacer bachillerato. Bueno, pues dejé el mundo laboral y conecté haciendo bachiller. Termino bachiller y la nota no era la suficiente para poder hacer enfermería. Bueno, no pasa nada, me meto en un grado superior de técnico en salud ambiental, que no sé si lo conocéis, y con ese me daba la nota para hacer terapia. Pero bueno, yo tenía claro que quería enfermería o terapia. Me eligieron para terapia en julio y yo flipaba. Ya sí está la compañera. Espera, vea un momentito. Que te quita la palabra, Bueno, pues hice terapia ocupacional, no me arrepiento para nada. Estudié el máster en la UMH antes de marchar a mi pueblo. Estudiando el máster, estuve como becaria en el departamento de cirugía, patología y cirugía, ¿verdad? Lo he dicho bien, en la UMH también. Pero me dieron un contrato pequeño de horitas en un pueblo cercano al mío, y en ese momento estaba mi padre grave y dejé de trabajar aquí y me marché allí para estar cerca de la familia. Bueno, estando en ese centro de día de mayores, claramente ya fue cuando tomé la decisión de que quería continuar con mayores, pero no sé si conocéis que el mundo del mayor pues nos dan muy pocas horas, que no tenía ni el combustible, gracias que mi madre me mandaba la comida, me ayudaba y tal. Pero bueno, entonces tuve que tomar la decisión en el que me ofrecían un buen puesto de trabajo en una ortopedia, que ahí sí se gana dinero, claramente. Pero me sentía tan cómoda en la empresa en la que estoy actualmente, desde el 2017 que estoy allí, y le comenté y le dije que yo no podía seguir tan poquitas horas y mantenerme y tal, que si tenían algo mejor o más horas y tal. Bueno, pues me dijeron que no tenían, pero yo no quería abandonar ese mundo. ¿Qué hice yo? Bueno, me fui a la farmacia, a la ortopedia, era farmacia y era ortopedia, hablé con la dueña de la farmacia y ortopedia y le comenté y le dije que si me podía dar la oportunidad de ir por las tardes, conocer cómo era el ámbito de ortopedia, ya que para mí era un desconocimiento, para dejar las poquitas horas que tenía en un centro de día, yo no la engañé en ningún momento, y tomar la decisión para incorporarme en la ortopedia. Me dieron esa oportunidad y estuve por unos 15 días aproximadamente conociendo el mundo de la ortopedia. Pero claro, ya tomé la decisión clara y hablé con mi jefe y le dije, mira, en otros 15 días ya sí es verdad que tengo que abandonar. Yo llevaba un centro de Níjar, un centro en Garrucha y un centro en Anta. Llevaba 3 centros de día en muy poquitas horas, era un caos. Había días que yo no sabía si era terapeuta,
si era la limpiadora, con todo el respeto del mundo, si era la auxiliar, pero los mayores eran felices. Los 2 días en semana que yo iba por centro, esos 2 días el centro que iba era maravilloso. Y yo seguía luchando, pero no era una cosa con otra. Al final me dijeron, mira, tenemos una sorpresa para ti, Fátima. Digo, bueno, contarme a ver si me interesa, porque claro, yo me pensaba que era, bueno, por la jornada completa, pero seguimos rotando un centro con otro centro, y yo había días, digo, ¿pero para dónde voy? ¿Voy para Antá? ¿Voy para Arrucha? Bueno, al final me ofrecieron llevar la dirección y la terapia de un centro que iban a abrir especializado en Alzheimer. Pues para mí dije, uff, es que todavía lo pienso y me entra tembleque. Podré gestionarlo, será mucho para mí, pero bueno, desde inicio lo llevamos gestionando desde enero del 2017 hasta la actualidad que estamos. Y bueno, lo mejor de llevar la dirección, porque hay veces que tomo mis propias decisiones y puedo claramente desempeñar nuestro papel. Pero en otras ocasiones es un poco caos, porque falta mucho tiempo, las familias necesitan la atención, los usuarios también, y bueno, y ahí lo vamos llevando. Pero bueno, yo lo que está claro que me di cuenta desde el principio que no solamente consiste en hacer programaciones, sino debemos más de escuchar, observar y adaptar las intervenciones claramente a la vida del paciente. Es muy importante, se me ponen los pelos de punta, cuando nos sentamos en una habitación y nos ponemos frente a frente, y hasta personas que tienen ya un inicio de demencia y nos cuentan sus vidas reales. Ahí es donde tenemos que trabajar, ahí es donde nosotros tenemos que decir, aquí estoy yo y tengo que afrontar esto para ayudar a esa persona. Somos los mejores para ayudarles. Y nos quieren, nos aprecian y nos valoran día a día. Eso te das cuenta cuando estás en el mundo laboral. Y bueno, no quiero quitaros más de tiempo. Luego, si tenéis alguna pregunta o algo se me ha quedado en el tintero, pues que me preguntéis. Solamente os animo. Yo he participado en jornadas como las que estáis actualmente. He sido vicepresidenta del Congreso, tesorera del Congreso. He hecho mis formaciones aquí en la UMH como monitora. Tanto he estado en las escuelas de verano de la UMH como en la de Elche, que la gestiona el Ayuntamiento de Elche, a través de Cordelia. Que aprovechéis, que saquéis lo máximo de la UMH. Estos años hacen así. Ahora sí me gustaría coger un reloj, irme hacia atrás y volver a sentarme ahí como vosotros y aprovechar todavía mucho más. Que muchas noches me quedaba estudiando para sacarme biología y mis amigas se iban de fiesta. Pero bueno, biología me la saqué y después salí de fiesta, pero esa noche no volvió más, ¿eh? Esa noche no volvió más. Pero bueno, que ojalá que mi experiencia que he contado tan breve os anime a ir creciendo en este mundo tan maravilloso. Y que os animo, adelante. Tenía una foto de mis compañeras. Ahí, luego si esto la ponemos, que están ilusionadas de que esté hoy aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Nada. A ver, vale, muchísimas gracias, Fátima. De Ahora nada. vamos a contar con la ponencia de Beatriz Pozo Bermúdez, que es terapeuta ocupacional en el Hospital Valdara. Muy bien, Beatriz, pues adelante, cuando quieras. Yo soy Beatriz, ahora mismo actualmente trabajo en el Pirineo catalán, para ser más exacto. Pero bueno, estudié la carrera en la UMH, he estado 10 años viviendo en Alicante, a su vez también pues a nivel laboral digamos que emergí en Alicante y bueno, me ha dado también mucha ilusión escuchar a Fátima porque hemos compartido carrera, máster y piso. Y bueno, pues la verdad es que sí, doy crédito a lo de biología. Y bueno, me ha dado mucha alegría. Me hubiese encantado poder estar por esos pasillos que tantas vivencias nos han dado. Pero bueno, nos separan unos cuantos kilómetros. Y nada, voy a compartir una breve presentación. La pena es que no voy a poder ver seguramente. Si no se me escucha cualquier cosa, agradecería que me lo dijeseis, ¿vale?
Y nada, vamos a ello. A ver, que yo también para las nuevas tecnologías soy un poco negada. Vale, estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve? Sí. Vale. Bueno, pues yo soy un amante de la montaña. Creo que esto es importante decir porque por un lado está el profesional y por otro lado está la persona, ¿no? Que se unen, confluyen, etcétera. Entonces, bueno, yo soy amante del Pirineo, subía siempre a veranear, hasta que un día dije, ostras, me encantaría vivir en el Pirineo una pequeña experiencia, pero no sé aquí si hay trabajo, no sé. Pero bueno, eran otros momentos, yo tenía una vida muy, muy arraigada en Alicante, tenía mi trabajo, también he estado pues eso en la universidad como en ocasiones también como profesora en patología y cirugía, o sea que bueno, que más o menos bien todo. Así que, bueno, yo dije esto y un día de repente el Colegio de Terapeutas de la Comunidad Valenciana emitió una oferta de empleo que era en Viella. Y yo, Viella, Viella, digo, esto me suena, digo, pero no sé de qué me suena. Y busqué en el mapa, vi el aneto, vi Viella al lado y dije, venga, esto es una señal, lo voy a echar. Así que nada, bueno, tras muchos pensamientos, aunque pocos para echarlo, me contrataron, me vine en principio para 2 meses y llevo aquí casi 4 años, pero bueno, yo espero volver. Y nada, pues bueno, os cuento un poco. Viella, bueno, pues se encuentra en el corazón de los Pirineos, en el Valle de Arán. Para quien es esquiador les suena porque estamos donde se encuentra la estación de Vaqueira Beret. Bueno, pues vivimos un entorno que es muy bonito, la verdad, que es otro mundo. La verdad es que yo ahora, pues, si tuviese que volver a una ciudad me costaría muchísimo. Y bueno, aquí no se ve muy bien la foto, pero bueno, ponía como el punto rojo donde nos encontramos y bueno, una foto que eché hace poquito que estamos a los pies del aneto, como aquel que dice. Y bueno, pues es un sitio donde nieva, donde en verano pues hace calor, es una pasada vivir aquí, pero bueno, que tenemos unas condiciones climatológicas un poco extremas comparado con Alicante. Y bueno, aquí pues nos encontramos a 15 kilómetros de la frontera francesa. De hecho, bueno, las costumbres son de mucho arraigo francés, los horarios, etcétera, de comida, de cena, etcétera. Si te quieres ir a tomar una cerveza, pues a las 10 de la noche casi que te han cerrado los bares. Estamos a unos 150 kilómetros de Toulouse y también a unos 150 kilómetros de Lleida. O sea que Toulouse nos pilla casi a la misma distancia que Lleida. Y bueno, pues yo trabajo en el Hospital Valdarán. Este hospital, cuando yo llegué, había un terapeuta ocupacional solo, que es a la que yo venía a cubrir. Actualmente somos 3, digamos, en progresión de que implanten más terapeutas ocupacionales. Son una gran noticia, porque esto significa que la profesión cada vez se está valorando más, está emergiendo más. Y por eso quizás lo de las jornadas de empleo también a los profesionales nos hace ver que, bueno, cuando hacíamos la carrera quizás no le dábamos tanto valor a lo que se va a convertir la figura de la terapia ocupacional, pero es que esto ya es una realidad. Tenemos que formarnos porque los equipos cada vez más quieren contar con nosotros y de una manera polifacética. Así que eso es positivo, negativo en algunas cosas, pero bueno, eso ya será en la práctica laboral como lo veáis vosotros. En el Hospital Valdearán, yo normalmente lo sanitario y lo social va un poco cada uno por su parte. Aquí hay un modelo pionero en el que lo sanitario y lo social se unen. Es decir, nosotros trabajamos en conjunto cada caso. Entonces, eso, pues una cosa que escucharéis mucho en la carrera será el modelo de atención centrada en la persona y si no, lo escucharéis fuera, en el ámbito laboral, porque va todo dirigido ahora mismo hacia ahí. Y el modelo de atención centrada en la persona no es otra cosa que el puro trabajo de un terapeuta ocupacional. Entonces, por eso somos tan importantes. Esto hace pues que las personas se puedan atender desde una visión más centrada en ellas. Y creo que el profesional que ayuda a que eso pueda confluir adecuadamente es el terapeuta ocupacional. Si no, ya me lo diréis en un futuro. Así que nada, las cosas que nosotros vemos como básicas, hay otros profesionales que les cuesta verlas y tenemos que ayudarles a hacerlo, a verlo desde esta visión.
Así que nada, bueno, voy a decir brevemente cómo se trabaja en el Val d'Aran, cómo trabaja la terapia ocupacional, los terapeutas que estamos trabajando aquí y en qué ámbitos trabajo yo, ¿vale? Áreas, pues se interviene en servicios sociales, en el servicio de rehabilitación, residencia de personas mayores, en planta hospitalaria, en el área sociosanitaria y se me ha olvidado poner en salud mental también. Hay una terapeuta ocupacional en salud mental, ¿vale? En servicios sociales, nosotros, bueno, yo en este caso, que soy la que trabaja también en servicios sociales, desde sanidad y desde servicios sociales, desde tanto trabajadores sociales como enfermeros, como médicos, etcétera, me hacen prescripciones de valoraciones domiciliarias. Entonces, yo tengo que ir al domicilio de la persona, valorarlo, ver las barreras arquitectónicas, proponer soluciones y acompañar a la familia para que pueda adquirir esos productos de apoyo que le van a facilitar su día a día. También gestiono el banco de productos de apoyo, que es un banco en el que tenemos diversos productos de apoyo, desde grúas hasta caminadores, sillas de ducha, etcétera. Y bueno, digamos que esa gestión, yo valoro a la persona, valoro lo que necesita y proponemos esas ayudas que son prestaciones. También la gente así, pues la gente que tiene menos poder adquisitivo puede adquirir estos productos que por lo general son caros. Y luego también estamos en el equipo pionero de teleasistencia avanzada. No sé si habéis visto el típico botoncito de teleasistencia. Pues aquí lo que estamos implantando son unos relojes que te geolocalizan, porque esto es un territorio de montaña. Las personas mayores tienen un envejecimiento activo buenísimo. Entonces, en ocasiones se van a la montaña y ese botoncito no les sirve de nada. Entonces, esto lo que permite es que en todo momento puedan estar geolocalizadas y que si hay algún problema, alguna caída, a la familia les mande directamente un mensaje, ¿vale? Entonces, eso también lo lleva el equipo de terapia ocupacional. Por otro lado, en rehabilitación, pues trabajamos toda patología de mano, en rehabilitación ambulatoria. Las personas vienen por la mañana, hacemos un tratamiento de 1 hora, etcétera, junto con los fisioterapias, de reuma, fracturas, lesiones de inervación, dolor inespecífico, dolor persistente, etcétera. Luego, en planta y sociosanitario, digamos que aportamos esa parte más focalizada en la persona. Entonces, trabajamos sobre adaptación de la habitación, sobre trabajo temporoespacial, orientación, luego rehabilitación pura y dura y luego creación de rutina y preparación de la persona para cuando vaya a casa. Es decir, en ocasiones yo tengo que ir al domicilio de la persona previa al alta para valorar si realmente puede y en función de lo que yo diga, esa persona se va o no se va. O sea que mirar la importancia que tiene formarse o el terapeuta ocupacional. Yo día a día voy aprendiendo y estoy aprendiendo porque en ocasiones digo, ostras, esto, ¿qué? De mí depende esto, ¿no? Entonces hay que ser riguroso en el trabajo. Y pues la verdad es que yo nunca pensé que tuviese que tener estas decisiones, claro. Pero sí, día a día el terapeuta ocupacional pues tiene mucha importancia en el equipo de trabajo. Y bueno, en la residencia sí que estamos implantando el modelo de atención centrada de la persona. Es un desafío muy, muy fuerte y del que también pues, el terapeuta ocupacional tiene que intervenir muchísimo porque al final es nuestro método de trabajo. Entonces también orientamos a los diferentes profesionales, orientamos a las profesionales que van a trabajar en la residencia, los formamos, les damos charlas y sobre todo intervenimos para que la visión sea sobre todo centrada en la persona, que hoy día es muy difícil, pero que lo estamos intentando conseguir, ¿vale? Y bueno, pues intento ser breve. Simplemente deciros que los terapeutas ocupacionales necesitamos empatía, necesitamos profesionalidad, formarnos muchísimo, porque nuestra profesión es muy importante y cada día lo es más. No sé, en Cataluña se buscan terapeutas ocupacionales hasta debajo de las piedras. Es que es una cosa increíble. A mí cada 2 por 3 me dicen, ¿conoces a un terapeuta ocupacional que pueda venir? En el Pirineo se necesitan, cada vez se recurren más a ellos, se están ampliando muchísimo las plantillas y de verdad que es una profesión que antes, no sé, antes era como una figura súper, que lo mismo te podía hacer una manualidad, pero es que ahora se ha profesionalizado muchísimo la profesión y tenemos
mucho poder de palabra y mucho poder de decisión. Entonces, los equipos cada vez están viendo que el trabajo del terapeuta ocupacional es que es muy relevante. Entonces, pues ya os digo, cada vez está creciendo más. Yo en los últimos años, ya te digo, aquí casi van a implantar casi el triple de terapeutas ocupacionales de lo que había. Entonces, pues nada, eso nos quiere decir que tenemos que tener activismo también por las personas con las que trabajamos, porque veréis que hay mucha injusticia en los tratamientos y que al final las personas necesitan que el profesional que les trate con humanidad, y muchas veces se apoyarán en vosotros porque es lo que habéis estudiado estos 4 años, humanidad hacia las personas. Y también, pues eso, lo que hagáis fuera de la carrera y dentro en estos 4 años influirá. Como dice Fátima, los congresos, todo, eso, el trabajo en equipo con vuestros compañeros, eso ayuda muchísimo en el futuro. De hecho, a veces, igual que lo que aprendáis en la asignatura. O sea, que os animo a hacer de todo y que si necesitáis cualquier cosa o tenéis dudas o curiosidad por cómo es el trabajo en el Pirineo un poco más profundo, aquí estoy, para lo que necesitéis, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias. Sí, Beatriz, ¿nos escuchas? Sí. Bien, la idea, bueno, no sé si te escuchen por aquí. Beatriz, no sé si me escuchas. Muchísimas gracias por tu intervención. ¿Perdón? Sí, Hola. muchísimas gracias. Nada, que tu intervención. La idea era que las preguntas fuesen al final de toda la ponencia, pero como entiendo que tú tienes que retomar el trabajo, si alguien tiene Sí. alguna pregunta y te parece bien, te puede preguntar. Sí, sin problema. Sí, claro. ¿Tenéis alguna preguntilla, chicos, chicas? ¿Alguna curiosidad? Nada de nada. Daros un momentito que son un poco tímidos, pero sí. De todas formas, he dejado mi correo también por ahí, por si alguno tiene duda, inquietud de cómo podría venirse a trabajar al Pirineo, etcétera, o cualquier duda de la que sea, que sin problema que me lo diga. De hecho, te lo pongo aquí en el chat si quieres, a ver. Sí, buena idea. A ver, y ya está. Sin problema, a ver. Hay una pregunta por ahí. Sí, o sea, es una cosa muy tonta, pero entiendo que al ser allí, con el tema del idioma, ¿hay alguna limitación? La limitación del idioma, pues mira, una cosa que no he comentado es que sí que se pide, aquí esto es un sitio un poco especial, es como una autonomía dentro de la autonomía catalana. Aquí se habla aranés, se habla catalán y se habla castellano. ¿Qué pasa? Que hay un déficit de profesionales grandísimo. Entonces aquí tenemos profesionales andaluces, profesionales de Murcia, profesionales de León, profesionales de cualquier lugar. Entonces lo del idioma para mí no ha sido ningún tipo de barrera. O sea, sí que es cierto que aprendes catalán porque sí, porque aquí habla casi todo el mundo catalán, pero en ningún momento ha sido una barrera para mí el idioma, ¿eh? Gracias. Nada. Por aquí Leticia lanza también pregunta. Aprovecho justo contar que donde hay universidad es cierto que, claro, la empleabilidad es mayor, pero también a su vez se cubre antes. Entonces, lo que ha dicho la compi, que si a lo mejor allí no hay universidad, habrá más ofertas laborales que estén deseando que vayamos porque están ya las necesidades puestas encima de la mesa, pero no hay profesionales que se desplacen. Eso también será una de las cosas. Sí, sí. Y una de las preguntas que yo sí te quiero hacer, me ha parecido entonces entender que servicios sociales y sanidad está unido, o sea, justo Sí. porque hay valoración del domicilio y eso, por ejemplo, en Comunidad Valenciana no ocurre. O sea, Sí. y de hecho ese es el hándicap en muchas ocasiones, o sea, la oportunidad que tiene ella de tener esa visión holística de la persona y poderla coger en todos los aspectos, efectivamente no es un brazo, no es un necesito domicilio, es un qué necesitas de mí que te puedo cubrir. Pues Total. eso no ocurre por las competencias entre las consellerías. Está sanidad y servicios sociales. Y de momento no conversan entre ellos. Totalmente. Sí. Eso es brillante. Sí. La verdad es que yo estoy súper agradecida de haber podido trabajar aquí porque la integración de ambos modelos es que es un trabajo que se sigue haciendo, que de hecho la implantación es un modelo pionero,
pero por ejemplo las visitas domiciliarias las hace el enfermero, el trabajador social juntos, hacen una prescripción social y sanitaria junta, entonces todos los informes son sanitario, social y luego también confluye la figura del terapeuta ocupacional, es decir, si un enfermero detecta que la persona necesita una adaptación del domicilio, directamente ya manda una solicitud hacia terapia ocupacional. Entonces yo voy al domicilio, hago la valoración y si veo que en el banco de productos de apoyo hay algún producto de apoyo del que se pueda beneficiar, lo prescribimos. Si no, pues le ayudamos a coger un PAU. Que aquí se lleva un poco lo de los PAUs, que es la prescripción de un producto de apoyo gratuita, que eso muchas familias no lo saben. Entonces nosotros lo orientamos, yo le digo, pues bueno, están estas opciones o la prestación de camas articuladas, etcétera. Entonces, es como una atención integral al final, ¿sabes? En Y muchas sí, sí. ocasiones, si hay, por ejemplo, un daño cerebral, efectivamente, hasta que se ponen como todos los mecanismos o todas las cadenas para esa persona, a veces somos los terapeutas ocupacionales en clínica los que decimos, pues mira, este producto de apoyo, o habla con el médico rehabilitador, pero es verdad que no está cubierto tan directamente. Sí, sí. Sí, de hecho, mira, una de las cosas que hace tiempo, cuando yo empecé a trabajar, que llevamos a cabo, porque como yo trabajo en el área de rehabilitación también, era que una trabajadora social me dijo, ¿qué puedo hacer? Porque esta persona necesitaría una silla motorizada, porque su mujer no puede tirar de ella, vive en el entorno de Pirineo, es un entorno, pues, calles un poquito difíciles, cuestas, etcétera. Entonces, a través de esa solicitud que me hizo, nosotros hablamos con la médica rehabilitadora que sube del Hospital del Mar de Barcelona y le citó para valorar y prescribir una silla motorizada. Es decir, al final son puzzles que se van haciendo y que son muy interesantes porque en realidad es que es un trabajo en equipo bestial y que claro, yo lo he conocido aquí, en el Pirineo, y que realmente venirme al Pirineo, que yo digo está donde Cristo perdió la chancla, y ver que están estos modelos implantados, me parece, vamos, yo cuando empecé a trabajar aquí estaba alucinando, digo, ostras, es que, madre mía, ahora sí quiero ser terapeuta ocupacional. ¿Qué le ha pasado? Que se ha ido ahí. A través de una oferta del colegio de terapia ocupacional, se fue ahí. Eso es Sí, una cosa, diré yo también por ahí, porque, jolín, es que a veces nos perdemos porque decimos, bueno, es que, pues, fíjate lo valiente y fíjate la repercusión que está teniendo también para... sí, aparte hablando ya un poco en la parte que también nos interesa, en la parte de condiciones laborales, a nosotros nos rige el convenio SISCAT. Entonces, es un convenio público de Cataluña que la verdad es que se agradece que también se valore la terapia ocupacional en ese aspecto a nivel de condiciones laborales de esta manera. Entonces, yo creo que eso también hace que los profesionales estemos más contentos. Y también es una cosa buena decir a los futuros profesionales que busquen unas condiciones laborales dignas, que valoren realmente lo que hacemos, lo que conocemos y cómo nos formamos. Porque el terapeuta ocupacional otra cosa no, pero formación por un tubo, por un tubo. O sea que es de agradecer. Gracias. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿qué me genera? No sé si se me oye. Sí, creo que sí. Sí, sí, pues Sí. coméntalo que no le... Que o sea, entiendo que al final el acceso es público, ¿no? O sea, la oferta de empleo. Entonces quiero saber un poco cómo es ese, o sea, cómo accedes a ese tipo de ofertas de empleo, porque entiendo que hay mucha demanda, que no es tan complejo como si fueran otros sitios. Exacto. Yo me sorprendí cuando eché la oferta de empleo, dije, ostras, con las condiciones que tiene, seguramente yo la voy a echar, pero ni me cogerán. Y luego Se te escucha la Beatriz como muy bajito. ¿Ahora? Ahora mucho mejor. Gracias. Ahora, que yo me sorprendí porque, quizá porque romantizo mucho el Pirineo, entonces yo pensé que esta oferta la iban a echar 20.000 personas y me acuerdo que Carmela, que es profe vuestra, me dijo, yo no creo que la eche tanta gente, yo por ejemplo no me iría, ¿sabes? Y dije, ostras, pero bueno, yo pensaba que sí. Al final la echamos 2 personas la oferta de empleo y realmente una de las personas que ni siquiera se quería venir. Entonces, hay mucha falta de profesionales aquí porque realmente no quieren venir. A ver, vivir aquí tienes que habituarte a que haga menos 10 grados en invierno y te
pegue una capa de 1 centímetro de nieve en el coche o que tengas que venir en botas de nieve con medio metro. Y no todo el mundo está dispuesto, se ve. Entonces, al ser un recurso público, pero es de gestión privada, pero bueno, realmente es un convenio público, pero como realmente no hay demanda, aquí enfermeros, médicos, terapeutas ocupacionales, es que, o sea, en cuanto vienen encuentran empleo, porque es que realmente hay una falta de empleo bastante notoria. Y no solo aquí en el Hospital de Valdearán, es que a mí ya me han hablado de Pont de Suert, de Tremp, de pueblos que son de por aquí cerca, que no encuentran terapeutas ocupacionales. Entonces, yo me sorprendía, digo, ostras, con la falta de empleo que hay por la Comunidad Valenciana y en Cataluña, es que hasta en el Hospital del Mar, Vall d'Hebron, que sonará, buscan terapeutas ocupacionales como debajo de las piedras. Y pues bueno, se agradece que en Cataluña, por ejemplo, se apueste muchísimo por esta figura y que se les dé unas buenas condiciones, que eso es verdad. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Hablando sobre todo de las ofertas de empleo y demás, pero allí a la hora de viviendas, no sé si te lo facilitan. Tenemos un problema bestial con la vivienda ahora mismo. De hecho, yo creo que esto tiene que reventar por algún lado. Cuando yo me vine como inconsciente. Yo no sabía ni que la vivienda estaba tan mal cuando yo me vine. Pero encontré un piso, porque aquí me vine en temporada de esquí, que está la estación de Baqueira Beré, hay mucha gente que viene aquí a trabajar en temporada, entonces hay muy poca oferta de pisos, pero encontré una habitación y luego sí que me pude ir a vivir sola. Y actualmente sí que vivo en un piso sin problemas, pero es cierto que se ha puesto peor que nunca. Pero bueno, siempre si dices que trabajas en el hospital, algo hay, siempre. Pero es verdad que está crítico ahora mismo. Es una situación crítica. Gracias. Nada. Muy bien, pues muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a vosotros. Voy a contarles un poquito como mi historia de cómo llegué aquí, porque estoy aquí para al frente de ustedes contándoles de mi vida, para al final poder darles como unas pequeñas recomendaciones de qué fue lo que me fue sirviendo a mí en mi camino y cómo es que llegué hasta acá. Uy, que se me cae el micrófono. Yo, para que sepan, porque me notarán algún acento raro, llevo aquí en España mucho tiempo ya, llevo 7 años, casi 8 en poco. Pero yo terminé la carrera de terapia ocupacional allá en Chile y cuando estaba haciendo el último año tuve la oportunidad de hacer prácticas aquí en España, justamente en la UMH, en Clínica St. Ides. Entonces ese es el momento en que digo, vamos a hacerlo, vamos a atrevernos y me vine. En esa práctica fue el momento en que descubrí la pediatría y me enamoré. Fue definitivamente el momento que dije, sí, esto es lo que quiero. Porque yo creo que todos cuando pasamos por el momento universidad es un poco hacia dónde tiro, te gustan muchas cosas y uno no sabe bien. Yo creo que el momento de práctica es justamente cuando uno va aclarando un poco todas esas dudas que puedan surgir. Yo estaba bastante entre neuroadultos y pediatría y cuando ya pasé por ambas prácticas, una en Chile y la de pediatría aquí en España, fue el momento que dije, ya está, esto es lo que quiero y por aquí quiero ir tirando. Así que por cosas de la vida volví, terminé la carrera y dije, pues vámonos para allá, que yo creo que España es un país muy bonito, me encantó, así que nos arriesgamos y me vine. Soy un poco nómada, así que ya ven que he estado viviendo un poquito aquí, en Villajoyosa, en Alicante, en diferentes lados. Siempre estuve trabajando en clínicas de desarrollo infantil y obviamente durante ese trayecto me fui formando cada vez más, buscando especializarme en esa área. Entonces sí que es verdad que saqué el certificado de integración sensorial y luego, como algunas de por aquí, hemos hecho el máster acá de la UMH y al final es como la conexión que tengo de estar acá el día de hoy. Además de obviamente un montón de formación, que como ya dijo Beatriz, formación por un tubo, así que eso ya lo sabemos todos.
¿Qué me encontraba yo en mi práctica profesional? Pues sobre todo la gran mayoría de la población que yo atendía era perfil TEA, ¿vale? Entonces obviamente al final nosotros conocemos un poquito las necesidades que tienen, que era sobre todo la parte de autonomía, que eso como terapeuta ocupacional lo tenemos bien cubierto, integración sensorial lo mismo, conexión, interacción lo mismo, pero llegaba a esta parte que era la parte de comunicación y notaba que por mucho que mis sesiones a nivel terapéutico avanzaban súper bien, esa era como la pata coja del momento de realmente decir como, para que generara un cambio real, era eso lo que me estaba haciendo falta. Entonces, bueno, empecé a formarme, empecé a investigar, a ver qué había durante el área. Es cierto que en ese momento que estaba cursando el máster, el módulo que había era de PECS, y entonces descubro esta metodología y digo, bueno, no me termina de cerrar. ¿Por qué? Porque no sé si lo han visto, saben cuando me refiero a PECS, ¿vale? Entonces, para quien no lo conozca, obviamente es un sistema de intercambio de imágenes que tiene que pasar por diferentes fases. Pero es cierto que yo pensando en todos los usuarios con los que trabajaba y me encontraba, para ellos, por ejemplo, como vemos la imagen aquí, que forma parte de las primeras etapas de PECS, suponía un reto muy grande, es decir, estar sentados, que alguien le coja por detrás, que tengan que hacer un intercambio, era como, no me sentía cómoda con la forma de impartir esta metodología. Entonces ahí yo digo, esto no me cuadra, no puede ser lo único que exista para trabajar la comunicación con mis peques, voy a intentar descubrir qué más hay por ahí en el camino. Entonces fue justo la época en que llega el COVID, todos nos quedamos encerrados en nuestras casas, momento de ¿qué? De un montón de en vivos en Facebook y en Instagram y un montón de webinars gratuitos por ahí dando vuelta. Y fue el momento en que me encontré con una nueva metodología que se llama lenguaje natural asistido. Y ahí es donde digo, ok, esto me cuadra más con mi forma de hacer terapia, con mi personalidad y con lo que yo quería realmente para esos usuarios que yo estaba acompañando. Y entonces comienzo a probar un poquito con software gratuito, con algunos de mis peques, veo que comienza a funcionar súper bien, que estaban respondiendo increíblemente, con muchos peques que del cole, de casa, de donde sea, me habían dicho no, con él imposible, ya hemos intentado PECS, ya hemos intentado pictograma, los esconde, los tira, los rompe, no los quiere ver, y con esto yo veía que les llamaba un montón la atención. Ya sabemos que a los niños pues la tecnología les gusta, esto digamos que se utiliza a través de sistemas tecnológicos, ¿vale? Dispositivos electrónicos, entonces yo veo que, wow, aquí hay una puerta que me gustaría como explorar más. Entonces ese es el momento en que decido empezar a estudiarlo ya de verdad y hago el especialista en comunicación aumentativa alternativa asistida con tecnología, ¿vale? Que es un nombre un poco largo, pero eso es mi especialidad ahora mismo. Cuando descubro la comunicación aumentativa alternativa, pues ya me meto de lleno en ese momento y lo utilizo tanto con mis usuarios como intervención en el domicilio, formación a cole, a otros profesionales y pues obviamente atención también online a muchas de mis familias, incluso que estaban en la clínica ya o por mi cuenta propia. ¿Y qué ocurre? Pues actualmente fui avanzando en ese camino de la comunicación aumentativa alternativa y me encuentro con esta empresa y se me surge esta oportunidad laboral súper buena, que es trabajar con Tobii Dynavox. Tobii Dynavox, ¿quiénes son? Son una empresa sueca que está presente en muchos países, en más de 80 países. Es una empresa que crea y fabrica la tecnología, es decir, ellos crean lectores oculares, ellos crean software de comunicación, ellos crean un montón de cosas. ¿Cuál es mi rol dentro de esta empresa? Es justamente dar formación, es decir, yo me muevo por toda España, trabajo en remoto y lo que hago es acercarme a colegios, a clínicas, a hospitales, sobre todo para poder entregar esta formación a los profesionales para que conozcan los dispositivos, sepan cómo utilizarlo y, por supuesto, que seguir divulgando y difundiendo sobre la comunicación aumentativa alternativa. Es decir, esto tan maravilloso que yo me encontré por el camino, intento poder seguir compartiéndolo con el resto de personas porque yo creo que al final aquí hay una ventana de oportunidad muy bonita
no solo para nosotros a nivel profesional, sino que también para todas las personas que nosotros acompañamos. Aquí ya no me dedico solo a la infancia, por supuesto que aquí ya va enfocado a cualquier persona que pueda necesitar un dispositivo de comunicación, sea una persona con afasia, con ELA, adulto, niño, cualquier perfil de persona, ¿vale? Y nada, obviamente nosotros también lo que intentamos un poquito es buscar también la financiación a través de la financiación pública, porque al final nosotros como empresa, como trabajadores, como todos, creemos que realmente la comunicación es un derecho y que nosotros como profesionales deberíamos promover para que eso se cumpla, ¿vale? Porque la realidad en España es un poco locura cuando lo comparamos con el resto de países de Europa, pero bueno, ahí ya me entraría aquí 20 minutos más hablando, así que no me quiero alargar muchísimo, pero nada, simplemente comentar eso. Y contándoles mi historia, la recomendación que les quiero dar sobre todo es, primero, para mí algo que me sirvió mucho y al final uno de los motivos que me llevó a llegar hasta donde estoy fue mantenerme fiel como a mis principios y mis valores. Es decir, a veces nos vamos a encontrar con formas de hacer terapia, ciertas metodologías que no necesariamente vayan a coincidir con nuestra forma de ser, con nuestra forma de ver la vida y con nuestra forma de hacer terapia. Que no significa que vayan a ser malas terapias, pero simplemente no es la que nos va a nosotros. Entonces, en primer lugar, yo los invito a ser fieles a ustedes mismos, a encontrar su propia forma de hacer terapia. Porque incluso con mis propios compañeros, cuando trabajaba en clínica, si bien todos teníamos la misma mentalidad, utilizábamos la misma metodología, la forma de hacer, la forma de interactuar con las personas, la forma de pensar, de reflexionar, de hacer ese racionamiento clínico, pues cada uno lo tiene en relación a su propia persona. Entonces, realmente mantenerse fiel a eso y confiar también en el instinto que tienen y en sus conocimientos. Y por supuesto que también es encontrar todas esas metodologías que sean respetuosas con los usuarios. Es decir, una de las cosas también que me pasó con esta metodología de PECS que les comentaba es que hay mucha bibliografía ya que explica cómo es que las personas autistas viven o vivenciaban ese tipo de terapia, y por supuesto para ellos era como muy invasivo y muy chocante. Entonces yo creo que si bien muchas veces tenemos que intentar incluir todas las partes, ¿no? La parte de estudio científico y que esté validado, pero también la experiencia de las personas que pasan a través de esa metodología, porque yo creo que siempre que nosotros trabajemos desde el respeto y, como ya mencionaron algunas de las compañeras, desde la empatía, es súper importante cuando estamos ejerciendo la terapia ocupacional. Y bueno, por no repetirme, pero ya algo que han dicho las demás compañeras, la continua formación, esto es así, trabajamos en una disciplina que implica estar constantemente formándose, porque algo que nos sirve y sirvió durante muchos años, puede que el día de mañana haya un cambio totalmente de visión, de metodología y de perspectiva, así que nada, invitarles a actualizarse, que yo creo que eso también es interesante. Y ya está, yo lo hice así muy breve. Si alguien tiene dudas, pueden obviamente contactarme a través de mi email, y si a alguien le pica el bichito de la curiosidad de qué es la comunicación aumentativa alternativa, en las redes sociales siempre estoy compartiendo cosas e información, así que eso por mi parte. Bueno, preguntas creo que van al final, ¿no? Las preguntas al final. Perfecto. Ir apuntando todas las preguntas en un papel. No sé quién va después. Por aquí si quieres, tranquila. Sé que muchos somos dos. Gracias. Gracias, Kiara. Pues ahora vamos a continuar con Alba Espinosa Semperes, terapeuta ocupacional en Fundación Salud y Comunidad. Así, ¿vale? Ahí. Sí, perfecto. Pasar diapositivas. Sí. Vale. ¿Estás con ¿Así? al revés? Ahí está. Nada, adelante y atrás. Perfecto. Bueno, buenos días, futuros terapeutas ocupacionales.
Yo en esta presentación quería poneros algunos logos de algunas entidades o empresas donde he trabajado para que tengáis un poco, pues para que sepáis dónde podéis trabajar en Alicante, Elche, ¿vale? Por ejemplo, en el Centro Micos, que es Centro de Fisioterapia Pediátrica, en Casa Verde de Alicante, Libertea, que es una asociación de Orihuela, que trabaja con niños y niñas que tienen trastorno del espectro de autismo, la Clínica Helfis, que está en Alicante, la Clínica Universitaria de la UMH, que no sé si ahora mismo cuenta todavía con terapeuta ocupacional, cuando yo hace unos 5 años sí. También en la Academia ATU, que es una academia donde a veces buscan, cada vivienda tiene 5 plazas, y os cuento un poco cómo llegan allí las personas usuarias. Cuando está más o menos estable lo envían a una unidad de media estancia, tipo Doctor Esquerdo, y de ahí cuando está bastante más estable, unos 6 meses después, nos llaman y nos dicen que podría ser un candidato para una vivienda, una plaza de la vivienda. Nosotros con el coordinador de las viviendas valoramos si podría estar, o si tenemos una baja dentro de las viviendas, si podría entrar, y ya deciden ellos si entra o no la persona. Y bueno, pues como podéis pensar, las patologías o los desórdenes que pueden llegar a tener pasan desde trastorno obsesivo compulsivo hasta esquizofrenia, un TLP o yo qué sé, bipolaridad también. Y el objetivo principal del terapeuta ocupacional va a ser elaborar el plan de vida de los usuarios, porque cada persona pues entra y tiene unas necesidades individuales, ¿no? Pues yo lo que hago es hacer un plan de vida con esa persona, unos objetivos, y cada 6 meses lo reevaluamos y vemos si se ha conseguido, si no, si hay que cambiarlo, o si de repente pues no quiere ese objetivo, ¿no? Y se borra. También intentamos conseguir que la persona se vaya de vivienda Skento, porque no es una vivienda permanente, es una vivienda transicional. Quiero decir, dentro de pues a lo mejor 1 año o 2 años, esa persona tiene que salir de viviendas e irse a su casa o alquilarse una casa. Eso depende de lo que la persona quiera. Y bueno, para que la persona se vaya de viviendas, tiene que conseguir ser lo más autónomo posible en sus actividades de la vida diaria, tanto básicas e instrumentales. ¿Y qué tipos de actividades o qué tipo de necesidades suelen tener? Pues, por ejemplo, son muy desorganizados. No ordenan bien la ropa, su habitación, no suelen limpiar la casa. Entonces, en eso sí que tengo que ir un poquito muy detrás de ellos. Y también tienen necesidades, por ejemplo, de ocio. A lo mejor no se van a ningún sitio de donde están porque no conocen gente o les da miedo conocer gente, eso también. O necesidades más laborales, por ejemplo, las personas que no tienen o no han trabajado en ningún sitio necesitan primero adquirir unas competencias prelaborales para enfrentarse, por ejemplo, a una entrevista de trabajo. Pues eso también lo trabajamos con ellos. Y en itinerarios es lo mismo, pero soy yo la que se va a la casa de la persona, ¿vale? Las funciones son las mismas, lo que pasa que me encuentro con un reto añadido, porque en la vivienda de la persona suelen estar los padres, las madres, las hermanas, los hermanos, y eso hace que frene mucho mi intervención, porque no es lo mismo estar con una persona intentando ordenar un armario o una cajonera y que la madre esté detrás. Es que tú fíjate que me pone los sujetadores mal puestos, o yo qué sé, que no me lo colocan en diferentes colores, yo qué sé, o que esté detrás igual, intentando yo a lo mejor enseñarle a poner una lavadora y que la madre no me deje porque está muy encima, ¿no? Entonces eso
me retrae, me frena y tengo que lidiar con eso. Pero bueno, las funciones son las mismas, OBDs básicas, instrumentales, el ocio, actividades laborales. En alguna ocasión tengo que gestionar algún conflicto entre padres, madres y ellos. Y sobre todo con mujeres, la precaución que tienen que llevar ante relaciones sexuales. Eso también me ha pasado. Uy. Y no va, pero bueno. Quería poneros una imagen de mi equipo de trabajo porque somos dos técnicos en integración social. Estoy yo como terapeuta ocupacional, por el momento soy la única. Luego está mi coordinador. Hay un experto en primera persona que es una persona que tiene un diagnóstico en salud mental, pero trabaja con personas que tienen un diagnóstico en salud mental. No sé si me explico. Y nada, y el resto son pues educadores o técnicos. ¿Y qué más? Bueno, deciros que no tengáis miedo de enfrentaros a un puesto de trabajo para trabajar en un centro o en viviendas donde hay personas con diagnóstico en salud mental, porque la verdad es que a mí personalmente me pasó, durante la carrera tenía la asignatura de terapia ocupacional en salud mental y la verdad es que no me gustó nada, ni siquiera la profesora que me lo impartió, porque yo lo que sentí era miedo a enfrentarme a esas personas usuarias, a lo mejor a ver una crisis o un brote psicótico y no saber qué hacer. Pues no tengáis miedo porque son personas. Lo único que de vez en cuando, pues cuando dejan la medicación o pasa algo muy estresante en su vida, pues tienen una sintomatología clínica característica. Pero es un trabajo muy satisfactorio desde mi punto de vista, porque consigo objetivos de vida suyos, consigo que aprendan a ser lo más autónomos posibles, y eso al final ellos es que estás con ellos directamente, es un trabajo muy humano y ves el feedback, ellos te responden igual, con cariño y con confianza. Y nada, quería deciros eso. Ahora va a continuar Leticia Porrero Rodríguez, terapeuta ocupacional, vicepresidenta y delegada de Alicante del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues en primer lugar, buenos días de nuevo, soy Leticia y voy a compartir, es verdad que tengo como muchos gorros, entonces vamos a ver que no me enrolle mucho también por las compis y voy a contaros los diferentes gorros que traigo aquí. Bueno, voy a centrarme un poquito también en la trayectoria mía profesional para que vierais un poco pues todas las cosas por donde empecé también en el colegio. Cosas importantes también que os tengo que trasladar como cole en tema de empleabilidad, sobre todo también, y también un poco el balance a nivel de Comunidad Valenciana de cuáles son los empleos actuales, los sectores en los que tenemos más prevalencia en ofertas de empleo, cuáles son los sectores también que llaman la atención, y por fin apuntaros efectivamente todas las preguntas, porque como tengo tantas cosas y tampoco me quiero enrollar mucho, pues espero también poder centrarlo. Entonces, bueno, en primer lugar, un poco también mi trayectoria. Yo, gracias a las prácticas, empecé a trabajar, ¿vale? Y a partir de ahí no he parado, o sea, decidí un parón en el 2024, en septiembre. Entonces, yo me saqué la carrera hace 15 años. Eso es lo que os quiero decir. Y gracias a las prácticas, desde ahí empezaron lo que ha dicho Abel y lo que ha dicho Alex al final. Estas pequeñas interacciones al final son los que, y a mí también me ha pasado como tutora de prácticas, el decir, ostras, este terapeuta ocupacional, o sea, por favor que se termine ya la carrera porque lo quiero en mi vida para siempre. Entonces, en muchas ocasiones no nos damos cuenta ni el impacto que podemos tener nosotros en las personas cuando hacemos las prácticas, y viceversa. Entonces, aprovechar todas las oportunidades. Yo, por ejemplo, tenía claro que quería infancia, que creo que también es como, ¿no? Es lo típico, pero también es verdad que tenía claro que me gustaba adulto.
Y os quiero decir que esa duda nunca se ha resuelto. O sea, siempre he estado entre papá y mamá. Llegó un momento que de hecho en mi empresa me dijeron, elige, dije, no, decidid vosotros, o sea, no puedo, porque también lo que ha dicho la compi, el adulto te va a dar ese feedback emocional, vas a ver ese impacto de este objetivo funcional, necesita el sujetador, necesita, y lo estoy viendo tangible. El niño también, obviamente, pero como hay como más contextos, es como más, pero a la vez también tenéis el chute de energía de decir, de trabajar con un niño, que ahí tenéis que tener un nivel de alerta hiper alto, porque eso de estructuraros, me ha pasado incluso muchas veces de decir, ¡buah! Qué sesión más guay, he pensado, porque voy a hacer esto, y de repente me dice el niño, no me gusta, y yo, venga, aunque sea un poco, 5 minutos, no. Y trabajamos con personas. Una de las cosas, aprovechando antes de meterme yo en el rollo, centrado en la persona, somos personas, y cuando hacemos terapia no somos los protagonistas. Olvidaros, las protagonistas y los protagonistas son las personas que acuden a nuestro servicio. Obviamente nosotros como terapeutas ocupacionales, formación continua, también lo que han dicho las compis de, me viene súper bien haber estado al final porque puedo enlazar con todo, tener nuestras herramientas para que, basadas en la evidencia, basadas en nuestra experiencia, estemos tranquilos con las cosas que estamos haciendo, lo que hablaba también la compi de salud mental, o sea, estando tranquilos en las cosas que estamos haciendo, no hay ningún miedo, primero. Segundo, las personas que vienen a nosotros necesitan ayuda. Entonces, es muy guay que sepamos que hay 1, 2, 3, que hay unos pasos, que hay unos enfoques, que podemos coger un poquito aquí. También lo que ha dicho la compi, crear conocimiento con el tema de EPEX, correcto. Una de las cosas también que luego desarrollaréis más es en crear vuestro propio conocimiento, jugar hasta lo que nosotros os digamos, eso es guay, porque en muchas ocasiones, incluso a mí me pasó también con la especialidad de integración sensorial, yo me acuerdo al principio, yo hice como también un curso muy de pediatría en el cual habían como muchas herramientas para ver cuál era la que me gustaba, dije, ay, me gusta integración sensorial, venga, voy aquí. Y me di cuenta que mi práctica clínica no tenía nada que ver y no podía implementar nada porque se estudiaba con desarrollo típico. Entonces, ir todo el rato creando vuestro propio conocimiento, ir preguntando, porque yo me acuerdo que incluso había un caso que yo tenía que decía, y me ayudó Gustavo Reynoso, que es uno de los cracks de la terapia ocupacional, yo le dije, mira, es que pues estamos haciendo un estudio pionero en adultos, preguntar, LinkedIn, os abre un montón de puertas, ¿vale? Y lo que centraba un poquito con el tema de las prácticas, yo me cogí tanto adulto como infantil por eso mismo. Adulto me gustaba mucho, además yo en mi casa tuve a mi abuela con cuerpos de Lewy, entonces, claro, toda la parte de Alzheimer, demencias y toda esta historia, pues ya la tenía en casa. Y luego la parte de infantil me gustaba mucho, pero sinceramente me parecía como muy fuerte y no sabía hasta qué punto iba a tener como esa resistencia de un niño se me puede morir. ¿Vale? Y son cosas que tenemos que ser conscientes. Y lo he dicho, antes de meterme en historias, probar, toquetear, porque hay, por ejemplo, relacionado con las jornadas también, justo infancia va a ser por la tarde, adultos puede abrir mañana, no cerraros, ¿vale? No cerraros. Y bueno, y ahora ya aparte, pues bueno, me saqué la diplomatura, pues terminé en 2010, o sea que soy como del plan antiguo, entonces me encanta mirar las jornadas de empleo porque aparte así toreo cómo están las cosas y me chifla porque hemos avanzado mucho, gracias a las universidades y también gracias al colegio profesional. Debido a una situación personal, no pensaba contarlo, pero aquí estoy, tuve una recuperación muy importante, entonces me vi en el otro papel y por eso decidí estudiar el máster de valoración de daño corporal en capacidad laboral. Porque si pensamos que en algún momento, pues eso, nuestros pacientes o nuestras personas que acuden a nuestros servicios necesitan ayuda, pues cuando hay algo que te irrumpe en la vida, una de las cosas que yo detecto es que no estamos coordinados. Era lo que os hablaba de servicios sociales y sanidad. Pues es lo mismo, cuando una persona no os hablo un daño cerebral, o sea, yo tuve una recuperación de una operación que tuvo unas secuelas y gracias a Dios, pues todo bien. Entonces, no hay un consenso, no hay una guía. A ti te pasa eso y estás ahí, así. Nadie te guía de lo que tienes que hacer, ¿vale? Entonces, bueno, hice este máster y tema también peritaje,
que está saliendo ahora mucho en terapia ocupacional. En enero se abre la bolsa de perito, ¿vale? Y eso es algo que hace poquito se ha conseguido también, y lo mismo, yo voy de la mano en carne todo el rato. En carne haces algo, Leti, ya has hecho este curso, da igual, lo quiero volver a hacer, porque encima cambia mucho la normativa. Cuando hice el máster, al final del máster, que yo hice el TFM, creo que fue julio, 3 de julio lo entregué, me cogí vacaciones para hacerlo, ahí justo cambió también normativa. Entonces, somos una profesión joven que tenemos que estar en constante alerta. Entonces, bueno, justo, yo empecé a trabajar, ¿veis? O sea, yo terminé las prácticas en 2010, es más, mis propias prácticas, porque yo me cogí APSA, ¿vale? Era, pues, todos queríamos APSA. Pues fijaros, o sea, yo me cogí la Vila porque nadie quería ir a la Vila. Y eso es una de las cosas que nos pasan a día de hoy, y es lo que le pasaba a la compi de Valdebrón. Es cierto, y me parece muy bien que como personas tenemos unos derechos, y me parece súper guay que los respetemos, pero es verdad que muchas veces nos está pasando, y como cole nos estamos detectando, que hay ofertas que se nos quedan sin cubrir. El paro cero es porque efectivamente elige un terapeuta ocupacional no cubrir, y yo no digo de 2 o 3 horas porque eso no te da para comer. Yo no estoy hablando de ese tipo de jornadas, estamos hablando de jornadas de efectivamente de 20, 40 horas en Vinaroz, en un hospital, y casi se nos queda la plaza descubierta. Entonces, y Castellón es más barato del alquiler, por cierto, también, que es una de las preocupaciones que llevo yo 2 años también escuchando por parte de vosotros, de es que la vivienda ahora, sí, muy bien, yo me muevo, pero ¿cómo pago la casa? Pues Castellón es más barato. De hecho, yo empecé en Castellón. Yo en Alicante, es verdad que estaba os he hecho un resumen porque es que es justo, es que llevo toda la vida trabajando, entonces no se puede. Entonces, estaba aquí trabajando en Aspali, en la Asociación de Asperger de Alicante, pero no estaba como terapeuta ocupacional al uso. Y entonces dije, bueno, y a través de la formación, bueno, y me fui a Castellón. Contrato formativo, pagando un alquiler, pero ahí fue cuando se me abrió a mí el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, de ahí surgió Neural absorbió la empresa en la que yo estaba trabajando. La empresa en la que yo estaba trabajando, Psicotrade, era de especialistas en diagnóstico infantil y en intervención, obviamente, y era de servicios sociales. Esto también os lo digo por el tema de los convenios. Era servicios sociales tiene carencias de pago, y estuvimos hasta 6 meses consecutivos sin cobrar, por consellería. Entonces, finalmente, pues la empresa quebró y Neural pues dijo, pues aquí estoy. Vale. Y luego ya, pues, bueno, pues eso, empecé a trabajar en daño cerebral y ya me trajeron para Alicante, y donde me llamaban, pues ahí estaba. Porque vieron que iba bien y me mandaban para todos los lados, pero ese es el tema. La versatilidad también de decir, bueno, quiero aprender, ya que estoy. Después, pues bueno, pues eso, decidí hacer un parón porque siempre he hecho docencia, me gusta muchísimo la docencia, pienso que con la docencia se enseña y se aprende un montón, porque tienes que estar súper actualizada, porque efectivamente al estar en contacto con las personas te dan ese feedback de lo que se necesita y también te pone las pilas, y decidí parar. Y es cierto que en el 2021 ya fui docente de las oposiciones de sanidad, que aquí ahora os tiraré. Entonces, el colegio profesional, es cierto, pues bueno, estamos en contacto con los colegiados y nos refirieron que había una necesidad por cubrir, que era que varias academias que preparaban oposiciones para terapia ocupacional se estaban quedando sin profesionales. Entonces el colegio profesional creó un curso, y eso lo comentaba también con algunas compis, muchas veces el colegio profesional mueve diferentes cosas porque las personas que estamos ahí, ¿cómo decirlo sin decir nada así fuera de contexto? Las personas que trabajamos en el colegio somos voluntarias, ¿vale? Menos la presidenta, que sí que está contratada. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, yo en esta parte porque os cuento lo de docencia y ahí sí que me contrataron, pero si no, somos voluntarios. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces es cierto que movemos cosas porque somos las manos que estamos, es decir, justo si yo tengo más experiencia de daño cerebral, pues a lo mejor puedo ayudar y apoyar más en esa línea, pero no porque claro, si no hay nadie que quiera mover salud mental o que no hay nadie de forma específica, no podemos echar una mano. De ahí la importancia a luego vosotros. Y bueno, entonces hice varios cursos, preparé para docencia en instituciones sanitarias para el tema de las oposiciones, que van a salir un montón, ¿vale?
Y en el 2024, pues lo mismo. Nos refirieron desde el colegio esta necesidad y como gente de junta ya teníamos experiencia y avalada encima por resultados, porque todas las personas que se presentaron al curso en el 2021 cogieron plaza, pues con más personas pues nos cogieron a nosotros. Y bueno, y un poco ahora, creo que la siguiente diapositiva, me explico un poco más, bueno, pues eso. Entonces, a ver, que quiero meterme yo caña para no terminar muy tarde, algo más que me quede, por empezar ya como cole. Bueno, en líneas generales lo que os quiero trasladar de mi experiencia es, 1, red de contactos, LinkedIn, prácticas, preguntar, no hay pregunta mala. Nunca. Todo centrado en la persona. Súper importante, porque me encuentro muchas veces asesorada a terapeutas ocupacionales, con grupos de trabajo, ya no solo con el cole. Y muchas veces me encuentro de profesionales, pues eso, de que me dan feedback, o incluso las familias, de decir, no, es que me pasó hace poquito un caso que me decía la persona, es que, ¿qué haces en terapia ocupacional? El manejo del dinero. El manejo del dinero. Y pues si tú no vas a comprar nunca. Sin embargo, no estaban trabajando las transferencias, ¿vale? Entonces, ¿somos terapeutas ocupacionales y tenemos que trabajar el manejo del dinero? Sí. ¿Esa persona ha ido alguna vez a comprar? ¿Esa persona se ha dedicado toda la vida a un huerto? ¿Vale? Eso es uno de los hándicaps que últimamente me estoy encontrando un montón, de gente como que está muy tranquila en su puesto laboral, de que, pues eso, tenemos una evidencia y tenemos unas capacidades y unas necesidades que sabemos que tenemos que cubrir, pero que nos tenemos que centrar en la persona, ¿vale? Y bueno, ¿cómo entré en el cole? Pues lo mismo, yo soy una persona que soy muy proactiva y quería cambio. Y es verdad que yo veía que el cole hacía un montón de cosas, pero es verdad que creía que se podían hacer más. Entonces dije, pues voy a escribirles. Les escribí y fue en el 2019, sí, vale. Fue en el 2019 cuando se hizo como un grupo de trabajo de Comunidad Valenciana, Valencia, Castellón y Alicante, ¿vale? Entonces, bueno, yo empecé como colaboradora, o sea, justo pues bueno, viendo las reuniones, es verdad que ahí no teníamos como un poco voto, era mucho más voluntario, y luego ya sí que se crearon como necesidades específicas de las diferentes comunidades para echar un cable. Con eso os quiero decir que empezamos 7 personas en el 2019 y quedamos actualmente 2, ¿vale? Con esto os pongo encima de la mesa que el colegio somos todos. Entonces, hacemos charlas gratuitas. Ayer hicimos el Día Mundial de la Terapia Ocupacional y os puedo contar con los dedos de esta mano quién vino. Con esto quiero decir, el colegio somos todos. Hacemos charlas, hacemos cursos, proponemos cosas. Entonces, no os olvidéis que cuando salgáis fuera nos podéis escribir, pero no solo sino para estar dentro. Es que yo empecé así. Y es verdad que a nivel personal justo también me ha dado unas aptitudes y también unas competencias transversales de saber hablar, de saber, bueno, me pongo nerviosa siempre porque eso es así, no, lo tengo que formar un poco más, pero es cierto que el saber llevar a la terapia ocupacional, por ejemplo, pues me ha ayudado también el cole, porque he llevado la terapia ocupacional a sitios donde yo no habría entrado como Leti, pero siempre como cole. Con eso quiero decir que el cole somos todos y que aprovechemos porque nos pasa en muchas ocasiones, es eso, que hacemos cosas y luego decimos, jolín, y no terminamos. Entonces que os animo enormemente porque al final esto lo hacemos todos. Por ejemplo, en muchas ocasiones también lo que nos ocurre es que para trabajar tienes que estar colegiado, pero es verdad que por ejemplo en sanidad, o sea, no lo especifica. Entonces hay personas que no se colegian, pero sin embargo a nivel estatal hay una ley por encima. Es decir, el colegiarte, y creo que lo pongo más adelante, pero bueno, el colegiarte no es el hecho de colegiarte porque estés obligado. No tendríamos que pensar en eso. Los médicos no piensan si es obligatorio colegiarse. Entonces, nos va a favor de la profesión, de nuestro código deontológico. Ya no hablo de respaldo de responsabilidad civil si nos ocurre algo, sino en cuanto a comunidad. O sea, acabo de hablar justo de líneas estratégicas que hacemos el cole, que muchas veces no podemos abrir esa puerta porque no tenemos mano. Y eso nos repercute a todos a nivel de Comunidad Valenciana. O sea, nos reunimos hasta las tantas, los martes a las 12 de la noche terminamos muchas veces y todo esto es voluntario. Entonces, con esto os quiero decir que aunque penséis incluso que a veces que no crea impacto, todas las acciones que vamos a hacer, todos en conjunto vamos a crear impacto, ¿vale? Entonces, bueno,
Contaros también un poquito dónde estamos. Compartimos también, ¿cómo deciros? Pertenecemos a diferentes organizaciones del colegio. No solo como colegio en sí, sino por ejemplo también en UPA, que es Unión Profesional de Alicante, es que no sabía si iba a ir el puntero. Va puntero. Vale, da igual. Unión Profesional de Alicante, en la que se unen todos los colegios profesionales. Luego de ahí sale UPSANA, que salen los colegios solo sanitarios, ¿vale? Y luego PROA, que viene desde aquí, que son como más empresas, pero en todos tenemos representatividad. Y todos tenemos representatividad, volvemos a lo mismo, por personas voluntarias, ¿vale? Entonces, esto nos hace, porque es verdad que dentro de las profesiones sanitarias estamos reconocidos, pero dentro de arquitectos, abogados, pues a veces se quedan como... Entonces, el impacto de que el colegio pueda estar dentro de todos esos organismos, porque al final son los que también están comunicados con la ciudadanía. También hacemos, bueno, pues con todo lo que podamos tocar a la puerta y las puertas que puedan venir también a nosotros. En mi caso soy la vicepresidenta del colegio a nivel de Comunidad Valenciana, porque es de Comunidad Valenciana, solo puede haber una presi, entonces es Inma, que es la única que está profesionalizada, que como bien deberíais de saber, también es la presi del consejo, entonces es fabuloso porque tenemos una cara que es la representante de nuestra Comunidad Valenciana a nivel nacional. Entonces, en este caso, a día de hoy, también nos está viniendo súper bien por el impacto, porque claro, donde vaya también, pues también vamos a ir nosotros un poco. Y bueno, que hacemos también, aparte de ser la vicepresidenta, soy la responsable de Alicante y apoyo también en la vocalía de formación y hacemos diferentes convenios, bueno. Importante también los grupos de trabajo, ¿vale? Pero esto volvemos a lo mismo. En muchas ocasiones nos faltan estos apoyos de personas y muchas veces entendemos todo porque somos los primeros que nosotros trabajamos y nos reunimos por la noche, ¿vale? Y soy la primera pues que trabajo y he venido aquí, como dice Ale, pues ya veré cómo hago con las horas, porque no tengo a nadie que me cubra. Pero que todos tenemos que estar reunidos y que tenemos que estar en equipo, porque si no el barco no sale adelante. De hecho, os voy a contar y ya veréis las caras que han caído. Bueno, esta es Penélope, que es esta es la responsable de la vocalía de formación y gracias a ella las OPOS. Y aprovecho para decirlo que es que es eso, son muchas cosas y no quiero comerme. Que luego encima viene Jorge y Jorge es grande también. Estamos moviendo mucho el tema de las oposiciones, entonces es verdad que hasta el día de hoy, por ejemplo, las primeras oposiciones que yo preparé, como docente, en el 2021 fue el primer examen que se hizo en Comunidad Valenciana en sanidad, el primero que se hizo de sanidad, y ahora vamos con el segundo. Entonces se hizo en Valencia hace poquito, hace un mes y medio, hace poquito se hizo uno en un hospital que nos ha servido también un poquito, porque claro, desde el 2021 hasta el 2024 nos ha venido muy bien para el tema de las referencias bibliográficas de ese examen. Mira, pues aprovecho y hablo un poco de OPOS. Las OPOS vienen muy guays, pero tenemos que tener, o sea, de hecho, como docente también es un regalo envenenado. Como docentes os pagarán mucho dinero, generalmente las ofertas laborales. ¿Por qué? Porque, claro, dices, uy, qué bien, ¿no? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero no? ¿Cuánto tiempo de tu vida vas a estar preparando esa clase? No es rentable al final, te tiene que gustar, es dinero envenenado. Entonces, con el tema de las oposiciones pasa lo mismo. Generalmente, cuando sale una OPO, no salen los libros de donde salen esos temas. Entonces, sálvese quien pueda. Para el 2021, bueno, 2022, que salió el examen, sí que salieron las referencias y sí que salieron los libros. Pero eso es súper raro y aún así eran como los focales. Entonces, ¿cómo te preparas tú, Teo, unas oposiciones? ¿De dónde lo sacas? Entonces, nos ha venido muy bien el examen del 2024 del Consorcio de Valencia, de un hospital de Valencia, porque han respetado las mismas referencias bibliográficas. Entonces ya sabemos por dónde pueden encaminar. Porque es verdad que a nivel de Europa a España le pegaron un tironcillo y le dijeron tenemos que cumplir con plazos y no los estáis haciendo, así que por favor poneros las pilas. Entonces eso nos va a venir bien y se van a juntar muchas convocatorias que ya se han hecho y creemos que seguramente salgan a la vez, ¿vale? Entonces también es un camino, lo mismo que hemos hablado del peritaje, investigación, cosas que cuando yo estudié la carrera obviamente pues no estaban tan desarrolladas, ahora también el tema de las oposiciones os va a venir súper bien. Bueno, pues
gracias a Penélope, que fue la vocal de formación que nos metió en el tinglado de las oposiciones. Carmen es la vice de Castellón. Aquí conoceréis a la compi Gema, pero ya no está con nosotros en junta. Ella es María, que es la vice de Valencia. Esta compi tampoco está, que por eso cuando hice esta ponencia dije, ¿tenemos una foto en la que estemos todas juntas ahora? Y esta es de hace 2 años, ¿eh? No penséis que, entonces, les digo, bueno, me va a venir bien y todo para ver si así se aunan cuando salgan y se vienen con nosotros, porque como precolegiados, que también es una modalidad que explico al final, podéis pertenecer al cole y también podéis meteros dentro del cole, ¿vale? Entonces, bueno, está la compañera de secretaría, que lo mismo, ya ha rotado la pobre, Ima, que es la presi. Ella es Araceli, que era la vocal de intrusismo, que ahora mismo ha tenido que absorber secretaría. Marta, que llevaba proyectos y ahora lleva proyectos e innovación. Es verdad que hemos dividido, ya me conocéis a mí, que me corta el pelo. Esta compi ahora mismo está dentro también de la vocalía de formación, pero ha tenido 2 bebés y está ahora mismo también un poquito inoperativa. Y esta es la compi que os contestará a los correos. Esta es María Jesús, esta es nuestra diosa, esta es la que le tenemos que dar muchos besitos siempre, todo el rato, en la que nos salva de un montón de cosas y es el primer contacto que vais a tener del cole, luego nos lo derivaría a nosotras. Entonces, bueno, como ya hemos hablado, el colegio, los terapeutas ocupacionales, lo formamos tanto las personas colegiadas como las precolegiadas. ¿Qué es la precolegiación? Pues se puede acceder desde los 2 últimos cursos de la carrera, una vez hayáis superado el 90%, ¿vale?, de los créditos de esta, y la duración máxima son de 2 años. De todas formas, cualquier duda, lo que sea, creo que he puesto mi correo, y si no, a info, que es la compi, ella está en nómina, info@cotov.es, cualquier duda si tenéis de precolegiación, ¿vale? Pero bueno, tienes beneficios porque pues eres miembro, pero es verdad que, claro, para voto no, porque aún no tenéis el título, ¿vale? Pero ya podéis tener en contacto recordar la compi del Valdebrón, que gracias a la oferta que publicó el colegio, se enteró. Entonces, colegio, en cuanto a ofertas, en cuanto a convenios, derechos, beneficios, ya estáis dentro. Y ya podéis ver también un poquito. Esto es algo sin más. Pero, por ejemplo, yo más o menos, que he estado un par de meses pendiente de las ofertas laborales, más o menos nos salen de 3 a 4. Voy a tirar por 3 de media casi diarias. Entonces, es cierto que tenemos un montón de empleos, un montón. Y una de las preocupaciones que nos está viniendo más como colegio es eso, que es que hay ofertas que no se nos están cubriendo, incluso proyectos que hemos hecho con el tema de la DANA, que hemos movido un montón y luego han salido proyectos de ofertas laborales que no se han cubierto y hemos tenido que, o sea, todo ese esfuerzo que hemos hecho ha sido gratuito porque no se ha podido revertir en cuanto para la profesión, para el beneficio de la profesión, y dices, qué pena, ¿vale? Entonces, la figura del precolegiado puede estar también en los grupos de trabajo, que hacemos publicaciones, que hacemos, bueno, pues eso, hace poquito hemos sacado el libro de terapia ocupacional en educación, por ejemplo, debido también a ese boom, y tenemos también uno aún ya poquito de atención temprana, ¿vale? Entonces, bueno, ya en cuanto a empleabilidad, fijaros en el 2024, ¿vale? El cambio que fue, estos son los ámbitos de preferencia en cuanto a las ofertas laborales, 2024-2025. En estos momentos, o sea, el año pasado había más ofertas laborales de mayores que encima tampoco se cubrían. Y repito, no estoy hablando de malas jornadas, ¿eh? No estoy hablando de lo típico de 2 horas, como decía la compi, ¿no? De 2 en un lado, 3 en otro. Estoy hablando de jornadas al menos media jornada que te da para comer. Entonces, mayores infantil, rehabilitación, el PATI, que es el asistente personal, y salud mental. Y sin embargo, en este año, en 2025, tenemos muchísimo más a nivel de infancia, sobre todo de neurodesarrollo. Luego por detrás estaríamos por neuro, mayores, salud mental y otros. Esto ya lo he hablado, yo soy de las personas de que probéis todo para que justo con la experiencia al final es donde vosotros vais a crear el decir, pues esto me gusta o no. Mirar, hace poquito estuve también participando como terapeuta ocupacional en rehabilitación en piscina. ¡Qué guay! Terapia acuática, guau, nunca la había hecho, tengo un curso de internacional, pero no, uy, qué bien, uy, qué bien.
Si luego me queréis ver en las manos, o sea, mi cuerpo, claro, no soy una sirena. Llegó un momento que se pensó mi cuerpo que lo era, pero cuando ya he dejado me ha dicho, no lo eras, eres una persona viva y fuera del agua. Entonces, me vino súper guay, es decir, a lo mejor en otra empresa que esté no tan especializado en terapia acuática, por ejemplo, es verdad que yo trabajaba con niños, con bebés, entonces, claro, tenía unas características que a nivel laboral eran muy duras, porque el agua tenía que estar a 37 grados, entonces yo hacía como mínimo 2 horas y media seguidas en el agua, mañana y tarde. Pues eso, una sirena. A la media hora yo ya no tenía el táctil, no, yo decía, se me escurre el niño, no, se me va a quedar pegado. Yo decía a la familia, menos mal que soy así, yo decía a la familia, no, coge tú el churro porque el niño se queda conmigo. Entonces, muy guay todo y además os sirve como currículum y experiencia, pero que también tenerlo en cuenta, que muchas veces a lo mejor decís infancia, pues saber que seguramente os limitéis los horarios y la jornada laboral, porque un niño está en el cole por la mañana, como línea general, entonces, que luego decimos, ay, es que jornada de tarde, pues bueno, pues la población es la que es, que eso también vayáis un poquito también encaminados, que sepáis también un poco esas líneas. Y creo que aquí ya está. Esto también un poquito de la empleabilidad, es cierto que en Valencia, esto volvemos también a que en Alicante, como tenemos nuestra fábrica, ¿no?, de terapia ocupacional, aquí el volumen que sale es muchísimo más amplio, en Valencia la universidad ser privada pues salen menos, entonces sí que es cierto que, pero bueno, en líneas generales solemos tener, y últimamente más se está moviendo un montón, no sé qué está ocurriendo, pero está saliendo muchísimo empleo, también lo que decían las compis. Llevamos muchos años, todas las universidades, el cole profesional, muchos terapeutas ocupacionales que nos hemos atrevido a meternos en donde no nos llamaban y tocar la puerta. Entonces hemos creado muchas necesidades, por ejemplo en sanidad, o sea, imaginaros hasta ahora de no salir a ninguna plaza, salieron, 11 creo que fueron, 6 y 6, 12, ay, ahora mismo no me acuerdo si me estoy confundiendo, pero bueno, que salieron bastantes para las que tal, y ahora van a salir 30 y pico. ¿Vale? Entonces, de no salir ninguna, 0 a salir, o sea, es una brutalidad. Y esto es gracias a terapeutas ocupacionales que en sus diferentes parcelas se han ido forzando y han ido tocando puertas. Por ejemplo, otra de las cosas de las oposiciones es que en Comunidad Valenciana, como tenemos mayor impacto y mayor reconocimiento en daño cerebral, por ejemplo, los temarios van más destinados a daño cerebral. ¿Vale? A férulas, por ejemplo, sale muchísimo, productos de apoyo, sale mucho temario. Sí. En otras comunidades, por ejemplo, es más salud mental o discapacidad. Correcto. ¿Pero por qué? Porque hay más TEOs que están trabajando en esa área. Entonces los temarios, claro, van más especificados a que ni siquiera tú dices, bueno, me preparo una oposición. Pues bueno, pues depende de la comunidad, lo mismo no te vale el temario tampoco. Así que, bueno, aquí también un poquito el nivel de colegiados que hemos ido aumentando, pero sobre todo, yo lo que quiero transmitir también aquí es que en muchas ocasiones nos reunimos como cole con las consellerías y a veces tenemos que ir como con la boca muy pequeña porque las personas no se colegian y no tenemos mucha muestra. Entonces, claro, va un fisio, ya pone vuestro número de colegiado y vamos los TEO, entonces incluso nosotros muchas veces como cole hay cosas que no podemos ni siquiera llegar a contar, por decirlo de una forma, a nivel público como estrategia. Porque como se nos adelanta una profesión que tenga mayor peso, le van a hacer caso a él. Y es lo que nos pasa muchas veces también con las condiciones laborales. Las condiciones laborales las maneja el sindicato. Como no tenemos a personal terapeuta ocupacional moviendo sindicatos, ¿qué pasa? Que en las condiciones laborales, y nosotros como colegio, es cierto que no nos... O sea, nosotros vamos en pro de la terapia ocupacional. ¿Eres un partido político que vas a favor de la terapia ocupacional? Contigo, o sea, no podemos posicionarnos con nadie. Es cierto que nosotros a nivel de convenios no nos podíamos meter ahí porque es posicionarnos y no nos segregan por ser terapeutas ocupacionales, segregan por convenio. Entonces ahí el colegio en realidad es sindicato. Pero es cierto que incluso últimamente también nos estamos metiendo ahí porque estamos viendo que efectivamente hay veces que las condiciones laborales que nos están ofreciendo, pero no como TEOs y segregados, sino como colectivo, pues se nos está viendo también influenciado a la hora de la empleabilidad. Entonces, bueno, que tenemos un paro cero, como ha comentado la compañera, porque las personas que ahora mismo están en esa situación, que son súper pocas, es por elección, porque tenemos un montonazo de plazas y de ofertas laborales que no se nos están cubriendo.
Yo empecé en Castellón, cuando yo me fui con contrato formativo, lo hablaba antes con Iris, 740 euros. Y me pagué una casa, no sé cómo lo hice, y estuve 2 años, pero lo hice y de verdad os lo aconsejo porque como yo aprendí, es que ha sido ya la línea que me ha llevado a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Entonces, bueno, colegiarse, pues lo que hablamos, que no solo es por la obligatoriedad de colegiarse, sino por cubrir también en nuestro código deontológico, que nos ayuda a poder favorecer a ciertas iniciativas. Imagínate que a ti te gusta, pues yo qué sé, drogodependencias. Pues efectivamente, preséntate, ponte con el cole y vamos adelante, porque es verdad que nosotros somos las manos que tenemos y muchas veces dices, por Dios, que no se abra ninguna puerta más, no puedo más, por favor. Entonces, el colegio somos todos y animaros. Adquirimos compromiso con la profesión, podemos contribuir. Aquí, por ejemplo, fue pues que lo que os he comentado de Unión Profesional de Alicante, que también crearon una revista que se llamaba Proa y ahí estábamos nosotros haciendo un artículo, ¿vale? Para dar al final esa voz a que los temas profesionales nos conozcan como disciplina, que es verdad que los sanitarios pues nos tienen más comunes. Vale, lo del número de terapeutas ocupacionales, que esto sí que es muy importante porque es un hándicap que ahora es verdad que ya vamos aumentando, pero es un hándicap que nos pasa con respecto a otras profesiones. Y lo que os comentaba también del tema de estar colegiado, de que vas cogiendo, pues eso, cuántas ofertas van saliendo, dónde van saliendo, qué ámbitos laborales son los que más se exigen para saber, porque lo hablaba también con Iris y me comentaba también que últimamente están encontrando como... Ella me contaba, fijaros, ella me contaba una perspectiva de empleabilidad y yo tenía otra. Y otra como Leti, no como Cole. Como Cole es verdad que es la neutra y es la que os he dicho y no hay más. Pero, por ejemplo, me trasladaban que últimamente estáis encontrando ofertas laborales o personas o empresas que a lo mejor no están teniendo tan en cuenta a gente joven porque notan como que no hay esa iniciativa o como que están un poco más parados, para que veáis lo que era lo que os comentaba la compañera. No creo que le importe. Bueno, una compañera que está trabajando en Casa Verde, que no está físicamente en Alicante porque, pues repito, se mueve por todos los sitios, ella fue con el weekend y se presentó en la entrevista de que se hacían diferentes personas y se presentó y dijo, pues bueno, yo te voy a proponer un proyecto porque no sé qué. Claro, el entrevistador que no necesitaba Teo se quedó como, ¿qué me está diciendo esta chica? Pero claro, fue tan rompedor. Yo, Leticia, antes trabajando en Neural, a mí me enviáis un video currículum y yo entro. Y os quiero coger. Simplemente por esa originalidad de decir, wow, a mí cuando me venía un currículum a lo mejor, pues eso, diferente, decía, uy, a ver qué ha hecho. Uy, pues qué guay. Y si habéis enganchado aunque sea la persona, que yo no tenía nada que ver con el proceso laboral, pero yo sí que efectivamente cuando iba a la directora digo, ostras, mira la tercera hoja, mira qué chulo. Vale. Entonces, a ver, bueno, sí, información, descuentos, ¿vale? Otra cosa que la gente no lo sabe, sí, perdón, y que mira que no quería enrollarme, se declara, o sea, te lo puedes desgravar la colegiación, lo mismo que sindicato, o sea, te lo desgrabas en la renta, ¿vale? Y que tenemos diferentes convenios, y ya está, mira qué bien, muchas gracias. Gracias a vosotras siempre. Ahora el último ponente es Jorge Clavijo Ruiz, que es terapeuta ocupacional y joven investigador en la Universidad de Málaga. No está aquí presencialmente, pero nos ha mandado un vídeo que ahora él mismo nos lo pone. Buenas, mi nombre es Jorge Clavijo y soy terapeuta ocupacional, docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga y también creador del podcast Hablando de Todo, un podcast dedicado a la divulgación de la terapia ocupacional. Y hoy voy a hablaros de mi trayectoria profesional, ¿no? Cómo llego a trabajar aquí en la universidad. Y si nos remontamos un poquito al pasado, a cuando empecé la carrera en el 2019, yo entro en terapia ocupacional siendo un fisio frustrado. Yo en principio iba a hacer fisioterapia, solamente con mucha gente, y al final decidí quedarme por probar un poco qué era la terapia ocupacional, porque tampoco sabía exactamente qué era la terapia ocupacional. Iba un poco con incertidumbre. Y es por ello por lo que digo, bueno, voy a probar y si no, pues si no me gusta o veo que no me convence, me cambio de carrera. Pero fueron pasando los meses y descubrí la terapia ocupacional
cómo es, ¿no? Desde el sentido, desde las ocupaciones significativas, desde la importancia que puede tener para la gente. Y fue por ello por lo que hubo una profesora llamada María Rodríguez Bailón, que actualmente es mi directora de tesis y una gran amiga, por lo que me incentivó a un poco divulgar sobre terapia ocupacional. Pero yo siempre he sido una persona muy inquieta, con muchos proyectos en mi cabeza, muy creativa, y tenía como esa curiosidad de decir, bueno, es que no hay divulgación en terapia ocupacional, la gente no divulga tanto sobre terapia ocupacional. Eso hablábamos de hace 5 años, ahora actualmente hay muchas cuentas de terapia ocupacional, pero hace 5 años había muy pocas. Y es por ello por lo que digo, bueno, pues venga, voy a abrir una cuenta de Instagram, un blog, y voy a empezar a hablar un poquito de terapia ocupacional. Y es por ello por lo que creo una cuenta de Instagram llamada El Terapeuta Ocupacional, donde comienzo a subir diferentes cosas. Hablamos de que estaba en el primer año de carrera, por tanto, tampoco tenía tanta información sobre la terapia ocupacional, pero iba subiendo lo que iba aprendiendo. Entonces, bueno, fueron pasando los años y cuando llego a tercero de carrera, comienza un poco a surgirme esa duda sobre la investigación. Yo al principio iba a clínica, al final me quedo en terapia ocupacional, digo, bueno, voy a terminar la carrera a ver si cuando acabe me paso a fisio o no, no lo sé, ya empezaron ahí las dudas, pero comienzo a indagar en la investigación y empiezo a hacer una beca de investigación aquí en la Universidad de Málaga, de iniciación a la investigación, y empiezo a indagar sobre este mundillo, ¿no? Porque al final en la carrera a mí no me enseñaron cómo se investigaba en terapia ocupacional o esa práctica o esa terapia ocupacional basada en la evidencia. Entonces, bueno, comencé a meterme de lleno en este mundo porque también el grupo de investigación con María Rodríguez Bailón están llevando a cabo una investigación dedicada a la conducción en personas que habían sufrido un ictus, ¿no? Volver a conducir. Entonces era algo que a mí me llamaba bastante la atención. Y comienzo a investigar, obteniendo una beca y tal. Y fue ya en cuarto cuando, bueno, decido irme de Erasmus, irme a Noruega en el segundo cuatrimestre y un poco vivir la experiencia también en clínica en otro país. Ahí descubrí muchísimo el valor que tenemos como terapeutas ocupacionales fuera de España. No es para nada comparable cómo te valoran aquí a cómo te valoran fuera, porque tú fuera, con tu formación, eres un caramelito en comparación a lo que eres aquí. Así que descubrí eso y bueno, me ofrecieron trabajo allí en Noruega, pero al final mi camino iba por otro lado. Yo tenía en mente que quería dedicarme a la investigación y para ello prefería un poco quedarme aquí. Pero aparte de dedicarme a la investigación, que era mi principal interés, mi parte clínica en terapia ocupacional la tenía ahí dentro y siempre tenía esas dudas de me meto a investigación, pero no sé qué futuro voy a tener o cómo va a ir o cómo voy a ser yo en el ámbito de la investigación. Y me llamaba también la clínica, la curiosidad, la clínica, ¿no? El estar ahí con los pacientes día a día. Entonces, bueno, ante este mar de dudas, decido irme a la Universidad Miguel Hernández de Elche a hacer el máster en neurología en terapia ocupacional, un año, donde allí, bueno, tuve la oportunidad de conocer a muchísimos profesores y profesoras que fueron increíbles. La formación es espectacular y ahí me permitió un poco decantarme sobre qué quería hacer. Porque tuve la gran suerte de conocer a una gran terapeuta ocupacional, como es Laura Compán, y me ayudó mucho a centrarme y decidir que mi camino era la investigación, ¿no? Apostó también por mí, estuve haciendo práctica con ella, con una beca de investigación, aprendí muchísimo con ella y eso me decantó a que yo decidiese dedicarme al mundo de la investigación. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo de la investigación, cuando estamos en la carrera, no todo el mundo nos lo explica, no todo el mundo nos dice las posibilidades que hay. Y fue ahí cuando, bueno, hablando con diferentes personas, descubro la beca FPU, Formación de Profesor Universitario, ¿no? Que podríamos decir que es la beca más prestigiosa a nivel nacional. Y bueno, la solicité junto aquí con el equipo de investigación de la Universidad de Málaga, la solicité para llevar a cabo mi doctorado. Entonces yo realizo mi doctorado y a la vez me van pagando por ello un sueldo donde además de hacer mi doctorado tengo que dar una serie de horas de docencia. Entonces, bueno, me la conceden y comienzo mi doctorado que consiste en la creación de un protocolo de evaluación de las habilidades psicofísicas para personas mayores y personas con deterioro cognitivo leve para conducir de manera segura. Entonces, bueno, comienzo con mi doctorado y actualmente estoy en esto, ¿no? En un doctorado ya después de un año donde, bueno, actualmente estoy también dando clases aquí en la facultad. Paralelamente a esto,
como comentaba al principio, yo soy una persona muy creativa que le da muchas vueltas a la cabeza y resulta que cuando estaba en Alicante, allí haciendo el máster en la UMH, donde me empieza a rondar en la cabeza varias cuestiones de diferentes tipos, ¿no? De diferente índole. Cómo trabaja un terapeuta ocupacional en la escuela, cómo trabajan los terapeutas ocupacionales en diferentes unidades de salud mental, en cuidados paliativos, ¿no? Diferentes dudas. Y a la vez, como yo soy una persona que escucha muchos podcasts, se me planteó la pregunta en mi cabeza de, bueno, ¿y por qué no creo un podcast de terapia ocupacional? Bueno, yo esa idea la tenía en la cabeza, pero no llegaba a materializarla, no sabía cómo empezar. Me tiré así, pues 2 meses, 3 meses, casi todo el verano también, hasta que en septiembre, un poco gracias al apoyo de mi entorno, decido arrancar con este proyecto y decir, bueno, vamos a arrancar, vamos a ver cómo lo hacemos, a ver qué apoyo tiene y si vemos que por casualidad no funciona, se lo termino y ya está, no pasa nada. Y ya cuando empecé a diseñar ese podcast, el nombre me vino al instante, hablando de todo, ¿no? Un podcast combinando ese toque andaluz, ¿no? El to y hablando de diferentes cosas, pero donde el eje principal era la terapia ocupacional. Y este proyecto yo lo comienzo también con la idea de dar a conocer a diferentes profesionales, especialmente terapeutas ocupacionales, que están ahí en el campo de batalla día a día, en clínica, en investigación, en diferentes áreas, que se den a conocer lo que hacen, el rol que tienen en diferentes ámbitos. Y además también para que sirviese a estudiantes, incluso a profesionales, en su camino de aprendizaje de la terapia ocupacional, que vean que la terapia ocupacional no es solo lo que parece que vemos en la carrera, neurorehabilitación, geriatría o niños. Hay mucho más. Hay terapeutas ocupacionales en cuidados paliativos, terapeutas ocupacionales en unidades de control o unidades importantes de salud mental, terapeutas ocupacionales en catástrofes, como por ejemplo la emergencia de la Dana. Es decir, podemos encontrar terapeutas ocupacionales en diferentes ámbitos, incluso terapeutas ocupacionales en otros países que nos cuenten su experiencia y cómo viven la terapia ocupacional allí. Entonces, bueno, a raíz de ahí comienzo con este proyecto paralelamente a lo que os comentaba de empezar a trabajar con el doctorado y actualmente, pues bueno, estamos en la segunda temporada con 27 episodios publicados y un alcance bastante alto donde somos más de 2.000 seguidores en Instagram, más de 1.000 seguidores en Spotify y unos 450 personas que están suscritas en YouTube. Entonces, bueno, pues estamos creciendo y sorprende aún más porque hablamos de un podcast dedicado a la terapia ocupacional, ¿no? Una profesión desconocida hasta el momento por mucha gente y que cada vez, gracias a este proyecto, estamos llegando también a muchas personas, no solo terapeutas ocupacionales, sino también otros profesionales de la salud, incluso otros profesionales de otras áreas. Y ya también os comento que llegamos a gente, ciudadanos de a pie, que conocen algunas personas este proyecto. Entonces, bueno, esto un poco comentaros mi vida ahora, por así decirlo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Combinando un poco esa parte de investigación, ¿no? De desarrollar un doctorado, ayudar a la ciencia y a seguir creciendo como profesión y paralelamente también llevando una actividad divulgativa ayudando a la difusión de la terapia ocupacional a través del podcast y a través de mi cuenta también, el terapeuta ocupacional, donde subo diferentes cosas, ya sea relacionadas con el doctorado o con otras cosas. Entonces, bueno, cualquier cosa, animaros a, si tenéis una idea, un pensamiento, un proyecto, animaros. Tenéis que intentar hacer lo que queréis hacer. Entonces, os animo muchísimo a que vayáis a por todas, a que hagáis lo que os mueve, lo que es para vosotros importante y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta, tenéis a disposición mis redes sociales, si no también se lo podéis preguntar a Laura. Por un lado tenéis la cuenta del terapeuta ocupacional, @el terapeuta ocupacional, o la cuenta del podcast, @hablando de _to. Así que cualquier cosa, de verdad, no dudéis en consultarme y estoy a vuestra disposición para responder cualquier duda que os surja. Un abrazo.